Paz de Cristo, hermanos. Una vez más nos reunimos virtualmente para estudiar la palabra de Dios, para buscar el consejo de su palabra. Hemos tenido esta jornada de parábolas, llevando un objetivo, el plan de Dios para enseñarnos las verdades del reino de Dios a través de las parábolas. Y no podemos hacer una jornada de parábolas sin ir a la parábola clásica, a la del hijo perdido. Así que en este día, este es el título de la lección, El hijo perdido. Leeremos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15. Voy a dar lectura al versículo 20 en la Nueva Versión Internacional o NBI. Dice la palabra de Dios. Lucas 15, versículo 20. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. ¿Ha pasado mi hermano o mi hermana por la experiencia de tener que reconocer un error y pedir perdón? Es contra natura. Los seres humanos no nos gusta tener la culpa. No nos gusta hacernos responsables de nuestros errores. Nos gustan las excusas. Pero hay ocasiones en que hay que reconocer que uno ha cometido un error. Hay ocasiones en que hay que pedir perdón. ¿Le ha sucedido reconocer que iba por el camino incorrecto y hay que detenerse, volver, planear otra vez, volver a empezar? Esta parábola nos habla de oportunidades, de perdón, de misericordia, de nuevos comienzos. Cuando los fariseos se dieron cuenta de que la gente seguía a Jesús, que eran personas a quienes ellos veían como pecadores perdidos, se llenaron de ira. Jesús les ofrecía a estas personas perdón y vida eterna, y ellos consideraban que no eran dignos. Entonces Jesús les habló las verdades del reino de Dios a través de parábolas. Y en una de esas le habló la parábola acerca de los dos hijos que tenía un hombre. Tenía un hijo más joven y tenía su hermano mayor. Lucas capítulo 15, versículo 11 y 12 dice, un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Este evento, no hay tiempo en este compacto para hablar de todos los detalles, pero este evento es desastroso en la vida del padre. Nadie debe estar más enojado, más triste, más decepcionado, más desechado, más despreciado que el padre. Porque la herencia solo se puede repartir cuando el padre ha muerto. Nadie espera pedirle la herencia al padre cuando todavía está vivo. Es como desearle la muerte. Repartirse, cómo se sentirán los padres cuando, y en este mundo egoísta y materialista cada vez es más común, cuando todavía ellos están en vida, en una cena familiar, en una celebración, en un almuerzo dominical, toda la familia, y los hijos empiezan a repartirse, a pelearse por la herencia cuando los viejos todavía están ahí. Es decirle, ¿saben qué? Para nosotros las cosas estas cuestiones valen más que ustedes. Así que empiecen a morirse luego porque necesitamos usar la sillita, echar mano de la herencia. Este muchacho va y encara a su padre y se lo dice así. Yo estoy aburrido de la casa, así que yo quiero mi herencia ahora. El más despreciado, el que está más, debe estar más indignado, el que tiene más derecho a no perdonar es el padre que fue despreciado. Esta escena representa a un pecador que hace lo que quiere, que vive a su manera y no le interesa en realidad lo que su creador piensa o le pide. Pero al final cae presa del pecado y de la miseria. Porque no entienden que no estando en la casa del Padre en realidad lo que tienen es una falsa libertad. Lucas 15:13 dice, poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia.
El hijo menor estaba desesperado por ser libre de la vida rígida, libre de su padre. Lo quería muerto, dame la herencia. Él no quería estar en casa, cumplir responsabilidades, no quería tener un deber sobre él. Él quería una vida libre. Él quería vivir a su manera. Malagradecido con Dios y con su familia, olvidando sus deberes, el hijo perdido vivió una vida desenfrenada y pecaminosa y gastó la herencia, el patrimonio de su familia, lo que debiera haber pasado a sus hijos. Él simplemente lo derrochó. Sin embargo, no se puede vivir como recomienda el mundo, el aquí y el ahora. No te preocupes del mañana. Resulta que hay un mañana y la vida está llena de imprevistos y de dolores. Lucas 15, versículo 14 dice: cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Vivir egoístamente no le sirvió a este hombre para nada. Al final, todo se acaba. Todo termina. Todo aburre. El mundo y sus deseos pasan. Lo que la gente tanto desea, esa libertad que tanto anhela, a la larga todo aburre. Vivir egoístamente no le sirvió para nada a este hombre. No le sirvió para ganar amigos tampoco. Porque nadie tiene amigos reales cuando está derrochando, cuando está regalando. Es como, lamentablemente debo decir así, como pastor de iglesia. Cuando en la iglesia hacemos cosas para tratar de ayudar a la comunidad y hacerle fiesta a los niños pobres y celebrarles y darles alimento, nunca sabemos si están bien convertidos. Hasta que viene una pandemia que cierra las puertas de la iglesia y cada uno tiene que ser fiel porque es fiel y no por lo que le están dando. Este muchacho, derrochando su herencia, jamás conoció lo que era la verdadera amistad. No tenía amigos, quedó solo. Cuando todo se le acabó, se vio abandonado y sin ningún amigo a su lado, enfrentándose a su ruina completamente a la deriva. Cuando el pecado empieza a hundir a alguien, a menudo esta persona se queda sola y sin amigos, simplemente la desolación y la derrota. Los discípulos verdaderos del Señor Jesucristo conocen muy bien esto de lo que yo estoy hablando. Lo han aprendido de manera dolorosa. La lección es esta: las pruebas son personales, por lo cual las pruebas se pasan solos. Usted y yo pasamos nuestras pruebas solos. Aunque estemos rodeados de gente, cuando hay que pasar la prueba es individual. Es para mí, la prueba se pasa solo. Hay mucha gente que quisiera que todos estuvieran ahí encima, abrazándole, sosteniéndole, ayudándole. Pero ¿sabe qué? Cuando yo estoy en la prueba, los demás también tienen sus propias pruebas, sus propios sufrimientos. Cada uno tiene sus propias preocupaciones y no pueden postergarlas por mí, porque mi prueba debo pasarla solo. Y este muchacho quedó solo, recibiendo lamentablemente no el sufrimiento de haber sido fiel, sino la paga del pecado. Capítulo 15, versículo 15 dice: así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Esta parábola nos muestra un panorama real de la condición de un alma perdida, la cual en su desesperación se aleja de Dios y se deja llevar por el diablo y por sus demonios. La gente cautiva por las garras del pecado hace cosas terribles. A veces uno no puede creer lo que está escuchando o viendo. ¿Qué tan lejos puede llegar una persona, un ser humano, cuando está en manos de la maldad? No dice la Biblia que por haber aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Yo muchas veces creí en mi vida que mi capacidad de sorpresa había sido sobrepasada, pero he visto a través de las noticias, de vivir en distintos países, sociedades y culturas, que hay una capacidad para hacer mal que yo no hubiera concebido. Todavía hay recuerdos de noticias que me impactan, aunque son antiguas. La nobleza de algunos bajo el abuso de otros. ¿Hasta dónde puede llegar un hijo, una hija, en el maltrato a sus padres, a su familia, por estar en el pecado? ¿Hasta dónde un padre puede llegar a maltratar
a un hijo, una hija, por causa del pecado. El pecado debe ser aborrecido, mis hermanos. Ese es un mensaje que no debemos olvidar, porque hace mucho daño. La gente cautiva por las garras del pecado sobrepasa aún la imaginación más fértil. Ni a veces en los momentos más críticos uno pudiera imaginar lo que a veces se ve. Este hombre, este muchacho era un hijo de familia con herencia. ¿Quién hubiera pensado que él iba a ir a buscar cerdos, a cuidar cerdos? Esos en su casa ni los olía ni se le acercaba. Probablemente ni se comían. Animales despreciables, pero ahora él, en el pecado, en su rebeldía, está viviendo lo que jamás vivió en su propia casa. No podemos olvidar, mis hermanos, que el enemigo de nuestras almas quiere deformar completamente la imagen de Dios y el propósito por el cual fuimos creados. Así que el pecado del hijo perdido, rebelde, lo hace caer en lo más bajo. Lucas 15:16 dice: tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban los cerdos, que le daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Para un joven israelita noble que creció siendo admirado y respetado por su gente, tenía siervos, jornaleros a su cargo. Dar de comer a los cerdos significaba caer en lo más bajo, tocar fondo. Sin embargo, estaba en una situación tal que aún estos cerdos tenían cierto valor y los engordaban, pero él, como el cuidador, no valía absolutamente nada, ni comida de cerdos se le daban a él. Estaba mirando cómo los cerdos eran alimentados, pero para él no había nada. Entonces podemos entender la falsedad de la vanidad de la vida. Parece que todos están recibiendo, parece que están bonitas las luces de la perdición, pero en realidad nadie está satisfecho. No está satisfecho nadie en ninguna vida de pecado, ni el que más bebe, ni el que más consume, ni el que más tiene, ni el que más compra, ni el que más gasta. Pareciera. Pero al estar ahí se puede dar cuenta que nunca es satisfecha el hambre de su alma. Sin embargo, hay la oportunidad de volver a casa. Lucas 15:17 dice: por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Su gran necesidad le llevó a entender la realidad de que en el mundo donde estaba no había nada para él. Le ayudó a dar valor a las cosas realmente importantes, lo que había desechado, el pedazo de pan duro de la cocina, ese que el jornalero dejaba ahí porque no se lo comía. Ahora él lo necesitaba. Tantas cosas tenía que a él no le habían dado importancia, pero ahora entendía que eran importantes. Esta situación le ayuda a dar valor a las cosas realmente importantes, lo que él había desechado: una familia, el padre, su casa. Y lo más importante de todo, al estar tan cerca de la muerte, de hambre, él debió pensar cuál sería su final. ¿Qué se diría de él? ¿Qué sería la herencia que dejaría, la memoria, su legado? ¿Dónde estaba? Y si moría, ¿dónde iría? Al final su rebeldía le llevó a apacentar cerdos y morir de hambre. ¿Y dónde iría después de morir? Esta quizás no es una situación ideal para decidir entregar la vida a Jesús, pero es mejor entrar con la cabeza gacha a la casa del Padre que no entrar. Así que decidió regresar, recapacitó y tuvo la bendición del arrepentimiento. Lucas 15:18-19 dice: tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. No fue un arrepentimiento efímero, ni tampoco un destello de vergüenza por un mal paso dado. Él de verdad había llegado al límite, había tocado fondo. Él necesitaba volver a la casa del Padre. Le esperaba una jornada larga y penosa, todavía con hambre y sobre él el peso de la vergüenza, pero emprendió el camino a casa. Era la única salida.
Sentía la vergüenza de tener que confesarse con su familia y amigos y asumir la posición ya no de hijo. No tenía herencia, no le quedaba nada. Solo volvía de siervo. Pero aún los siervos en la casa del Padre tienen mucho más que los perdidos. El que una vez ha sido hijo, ahora solo será un siervo sin herencia. Pero bienvenido a casa. Lucas 15:20 dice: así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Si alguien decide, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, si decide de regresar de la triste condición del pecado, será bienvenido en la casa del Padre. Esta parte de la historia ilustra con cuánta alegría Dios recibe a las personas que se arrepienten. Hay gozo por la salvación de un perdido. Lucas 15, 23, 24 dice: traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer una fiesta. El padre rápidamente ordena que se traiga ropa, zapatos y un anillo para demostrar al hijo que era recibido y verdaderamente perdonado. Cristo desea recibir a todo el que viene, y al que viene a él no le echa fuera, le viste de su justicia. Y si alguien quiere lanzar la primera piedra, que esté bien libre de pecado, porque es Cristo el más ofendido y tiene los brazos abiertos. Jesús ama a los perdidos, pero los religiosos suelen rechazarlos cuando vienen buscando la gracia de Dios. Lucas 15, 29 al 31 dice: pero él le contestó: fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas a matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. El hijo mayor representa a los fariseos y a los gobernadores de los judíos, quienes se oponían a que Jesús fuera amigo de publicanos y pecadores. Mi hermano, mi hermana, usted que no ha tropezado, que se mantuvo en el camino, que ha estado firme, toda la herencia es suya. Nada se le negará. Dios no se queda con el pago de nadie. Pero no se oponga al trabajo de Dios. Debemos cuidar nuestra actitud. Cuando las almas, quienes se han descarriado, están siendo restauradas, hay personas que detestan la idea de que alguien vuelva después de haberse revolcado en el pecado. Pero ellos lo han perdido todo. Su parte, mi parte, no nos será quitada, porque la mesa del Padre es grande. Bástate de mi gracia, dice el Señor. No permita que el orgullo, que su propia inmadurez o insatisfacción estorbe el deseo del Señor Jesús de que el perdido sea encontrado. Terminemos por hoy. Lucas 15, 20. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El hijo perdido llegó al límite tocando fondo. No es necesario llegar a lo más bajo para detenerse y volver a Dios. Todos debemos hacer en un momento la decisión de entregar nuestra vida al Señor Jesús para alcanzar la salvación. La mejor parte de esta historia es que Jesús siempre está esperando que volvamos a sus brazos, que volvamos a casa. Cuando usted y yo volvemos hacia el Señor, Él corre a recibirnos, a perdonarnos y a bendecirnos. Las puertas están abiertas. El Señor quiere salvar a los que se han perdido. Él quiere llevarnos de vuelta a casa.
Le invito a que podamos abrirle nuestro corazón al Señor y que podamos declarar que es el Rey de nuestras vidas. Si se le alejó del Señor, vuelva a casa. No necesita pasar más penas. El Señor le espera. Nosotros le esperamos. Cierre sus ojos. Señor Jesús, gracias por su perdón. Gracias por sus misericordias, por su amor. Gracias por ser tan bondadoso. Señor, le ruego que en esta hora esta palabra quede en nuestros corazones y traiga convicción a nuestras vidas. Si alguno de nosotros es como el hijo mayor y siempre ha estado firme, Señor, que pueda entender que tiene una herencia grande y que no le será quitada. Y si alguno es como el hijo menor que se apartó del buen camino y en un momento despreció, el Señor está listo para perdonar. Y Él está listo para olvidar la ofensa y para olvidarse de que se olvidó. Está listo para vestirle de su justicia y de perdonar sus pecados. Señor Jesucristo, que su Espíritu Santo venga y nos convenza y que podamos ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Que su gracia divina, que su poder bendito liberte, cambie, llame, transforme, salve. Aquí estamos, somos sus hijos. Estamos en sus manos, haga su voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga. Bienvenido, bienvenida a casa.